Después de lo que vimos en la anterior temporada, Senku y compañía, como dije, ahora irían rumbo a Estados Unidos para conseguir choclo, donde se van a encontrar con cosas que nadie se esperaba. Así que si no te viste las anteriores temporadas, te recomiendo refrescar la memoria con mis resúmenes, porque esta es la cuarta temporada de Doctor Stone. Como dije, Senku iría rumbo a Estados Unidos en su barquito junto a toda su tripulación. En ella está el capitán Ryusui con su sirvienta François, está recién revivido su casa, está Chrome, Kohaku, el mentalista Gen, Yuzuriha, Taishu, Kinro y Ginro, está Matsukase también, quien sigue a Ginro pensando que es su príncipe, la periodista Minami, Ukyo, la cabeza de Sandía Suika, Kirisame los acompaña por órdenes de Soyuz, están también los brutos de la isla como Magma, los simios despetrificados por su casa como yo, y muchos más que si sigo nombrándolos el video se va para largo. El problema ahora es que Senku y Ryusui estaban discutiendo porque Ryusui prefería viajar en línea recta desde Japón a San Francisco, lo que llevaría un aproximado de 70 días con la navegación loxodrómica, o sea, navegar en línea recta. Pero Senku decía que era mejor la navegación ortodrómica, dijo Orto, que en vez de ir en línea recta, harían una especie de rodeo, pero que debido a la curvatura del planeta, el camino sería más corto, siendo de 40 días en vez de 70. A lo que Ryusui decía que la ortodrómica es mucho más compleja porque hay que cambiar la navegación y manejo del timón, que la tripulación no está capacitada porque son novatos, que para llegar seguros es mejor en 70 días con la loxodrómica, pero Senku veía más a futuro. Y es que decía que si llegaban en 40 días, llegarían antes del invierno y podrían cosechar choclo, lo que es su objetivo principal, porque si no deberían llegar y esperar a que vuelvan a crecer y qué sé yo. Que los dos tenían razón, pero porque lo veían desde puntos de vista diferentes. Y por eso mismo lo terminaron decidiendo con una partida de póker, donde Ryusui, con la ayuda del mentalista Gen, intentaría hacer trampas para engañar a Senku, pero este tenía el apoyo de Kohaku, quien con su tremenda visión veía cada movimiento de Gen para detenerlo y de esa forma terminó ganando Senku. Así que irían por el camino más corto pero complejo. Y después hicieron un casino para que no se estresen tanto. Sirvieron cervezas, cócteles sin alcohol para los que harían guardia, y hasta despetrificaron a Hyoga, Homura y Moss para aumentar sus fuerzas en el equipo de luchadores, que en un inicio fueron malos. Sí, pero ahora está su casa para darle un buen estate quieto al que se quiera pasar de vivo. Así que ahora serían buenos. De ahí pasaron los días. Todos fueron entrenando en el proceso hasta que por fin llegaron a los United States. Pasaron por donde en el pasado estaba el puente de San Francisco, encontraron los árboles gigantes Sequoia, como para no verlos la verdad, y después se dividieron en dos. Por un lado, el equipo del barco recolectaría recursos, mientras que el equipo de exploración junto a los luchadores iría en río arriba en busca de choclo, donde en el camino cazaron cocodrilos, hicieron hamburguesas con su carne y encontraron choclos que eran llevados por la corriente, así que todo era buena señal, si no fuera porque en la noche, de la nada, alguien desde los árboles les disparó a todos. Sí, llegaron a América y los recibieron con balazos. Ay, Estados Unidos, no importa la época, nunca cambia. Encima no es alguien que tuviera una pistolita re pedorra como la que hizo Senku en la primera temporada, sino que es una ametralladora. Por lo que empezaron a sospechar de que tal vez en Estados Unidos alguien despertó solo de la petrificación, al igual que pasó con Senku. Escaparon como pudieron, pero el desconocido táctico los siguió con un avión. Disparó a matar como un loco, pero Senku pensó más rápido. Mezcló agua y carburo de calcio para tener acetileno, el cual Kirisame lanzaría al avión para que el humo entre en el motor ahogándolo para derribarlo, y después se robaron el avión. El desconocido táctico escapó, por lo que Senku, mientras se llevaba en el avión con los demás, mandó a Gen, Chrome y Kohaku a perseguirlo para conseguir información, por lo que Gen seguiría sus huellas muchos pasos por delante de Kohaku y Chrome en caso de que fuera una trampa, dejándoles un camino de pétalos de flores para que sepan por dónde fue. Así, Gen terminó dando con el desconocido táctico, Stanley Snyder, un militar rubio que parece mujer, al que le gusta fumar y quien, como vio que Gen no era un luchador, se lo llevó con su líder para interrogarlo. De esa forma, lo llevó hasta su base, donde tenían un campo de choclo gigante, tractores, vacas, hasta la pista de aterrizaje con los aviones, y en un laboratorio se encontraba el líder de lo que llamaron el Nuevo Mundo. ¿Por qué esto me recuerda a Death Note? Zeno Houston Wingle es el científico loco del Nuevo Mundo, un albino con una marca de cruz en la frente que es un desquiciado. Es un científico loco, pero de esos desalmados que no tienen problema con sacrificar vidas con tal de conseguir su propósito. Este tipo metió las manos y pies de Gen en agua con sal conectadas a una máquina que funcionaría como un polígrafo, o sea, detector de mentiras. ¿Entendido? Sí. Y le
interrogaron con las típicas preguntas de ¿quién eres? ¿Para quién trabajas? ¿Dónde está el Rayo McQueen? Pero ninguno contaba con que Gen es un mentalista y mentiroso profesional, así que todo lo que decía parecía verdad. Dijo que viene de Japón y que su líder es un loco que solo los hace trabajar como esclavos, y cuando Zeno y Stanley dijeron que entonces se encargarán de matar a su líder, Gen pensó en alguien capaz de hacerle frente, así que dijo que su líder era Taishu. Sí, el científico más inteligente de Japón es el descerebrado número 1 con más músculos que cerebro. Por lo menos pudo haber dicho su casa, que al menos sabe usar el cerebro. Pero bueno, tras eso, Zeno terminó encontrando la frecuencia de radio con la que hablan para llamarlos y así ofrecerle un trato al científico Taishu. Por lo que este, metiéndose en el papel de científico, respondió. Zeno básicamente dijo: tenemos una fábrica Haber-Bosch con la que podemos conseguir municiones, como diciendo, si se resiste lo cagamos a tiro porque somos estadounidenses, así que trabajen para nosotros. Pero estos claramente dijeron que no, por lo que se declararon la guerra mutuamente. Y Zeno pensaría cuál es la mejor forma de derrotar a los enemigos y llegó a la conclusión de que para derrotarlos deben matar a su científico líder, por lo que mientras una mujer fuertota llamada Maya Biggs vigilaba a Gen, mandó a Stanley atrás de ellos. Mientras que Senku y los demás, por un lado, empezaron a modificar el Perseo para convertirlo en un portaaviones, mientras el viejito reparaba el avión así tienen donde despegar. Y por otro, formaron un equipo de ataque que iría a la base enemiga conformada por Tsukasa, Hyoga, Ukyo y por último, Suika. Mandaron a una gurisa a pelear contra un militar con ametralladoras. Bueno, en realidad no se enfrentaron así de una porque Stanley fue a vigilarlos con una mina peligrosa llamada Luna Wright, quien tiene engatusados a dos tipos llamados Carlos Barrios y Max Adams. Esta tenía un plan simple: acercarse al barco como si estuviera escapando del científico loco Zeno, pedir ayuda haciéndose la pobrecita para encontrar al Dr. Taishu, llevarlo a la cubierta y que Stanley, con un francotirador, le dispare. Luna buscó por todos lados a Taishu, fijándose en su instinto porque dijo: si es un hombre inteligente que lidera a todos, es justo el tipo que me gusta, así que lo voy a encontrar rápido. Claramente se decepcionó cuando vio quién era el verdadero Taishu, sobre todo porque Senku fingió ser un tipo súper amable para acercarse como si la intentara chamullar para sacarle información, y esta desde el momento 1 se enganchó con él. Pero más se enganchó cuando este, junto a los demás, le prepararon helado después de hacer vainilla. Así que ya saben, si querés enamorar a tu enemiga, comprale helado. Después Senku dijo sus cosas científicas que a ella la engancharon todavía más, hasta que Luna dijo que Zeno diría que todo esto es algo elegante, haciendo que Senku se dé cuenta de quién es el Dr. Zeno realmente. Un científico de la NASA súper reconocido, pero no es cualquier simple científico de la NASA así nomás, sino que es el maestro de Senku. Cuando este tenía tan solo 10 añitos, intentaba crear un cohete junto a Taishu que siempre terminaba explotando. Y como no terminaba de entender el inglés a pesar de usar un diccionario y le recostaba también encontrar información al respecto, como su padre trabaja en la NASA como astronauta, este le robó su contacto para mandar un correo a la NASA pidiendo consejos. Todos, al ver lo detallado que era dicho correo sobre cohetes, lo ignoraron pensando que era un adulto intentando robar información haciéndose pasar por un niño de 10 años. Pero hubo uno que no lo ignoró: Zeno. Este le respondió, le dio consejos diciéndole incluso lo que podría comprar para su proyecto, diciéndole que la ciencia es poder y eso es elegante, a lo que Senku, como no tenía ni 2 pesos para comprarse los aparatitos, pero justo sí tenía lo suficiente para pagarse un pasaje de avión a Estados Unidos, se fue hasta allá, le pidió la tarjeta a su padre, volvió y se compró todo lo necesario, consiguiendo crear un mini cohete con el que estuvo haciendo pruebas. Y en el proceso pasaron los años, siguió comunicándose con Zeno por correo electrónico contándole sobre sus proyectos y una vez hasta se vieron personalmente. Senku volvió a Estados Unidos para pedirle una nueva tarjeta a su padre porque ya se había vencido la que le había dado antes, y ahí se lo encontró. No hablaron, ni siquiera se saludaron, no dijeron nada, simplemente estuvieron uno al lado del otro y eso fue más que suficiente para ambos. Zeno una vez estaba hablando con los astronautas sobre qué haría en caso de que, de casualidad, ¿viste? Caso hipotético, no es que vaya a pasar, pero por las dudas, en caso de que ocurra, ¿qué haría si la humanidad vuelve a la edad de piedra? A lo que este dijo: nah, algo tranqui, muy de chill de cojones. Sería dictador. Ahí se enteró de que el hijo de Byakuya era Senku, porque este dijo: no sé qué, mi hijo es Senku, y dijo: ¿Senku? Sí, mi hijo es Senku, y yo hablo con un nene llamado Senku. ¿Vos sos pervertido?, le dijo el otro. Poco después empezaron a aparecer las golondrinas petrificadas, y fue gracias a Senku que Zeno y los científicos de la NASA descubrieron un patrón, y es que no es casualidad que de la nada hayan golondrinas de piedra por el mundo, sino que estaban siendo petrificadas en base a su distribución. El tema está en que ambos por su lado investigaban sobre dichas aves. Zeno reunió a los científicos y militares más importantes de Estados Unidos anunciando que las golondrinas siguen vivas a pesar de estar petrificadas y que podría deberse a un ataque terrorista, mientras que al mismo tiempo Senku estaba en su salón de química con un artefacto
artefacto con el que planeaba hacer pruebas en la golondrina también. Y acá llegamos al inicio del anime, donde Taishu llega diciendo que se va a declarar a Yoshuriha y demás, pero ocurre la petrificación mundial y ambos científicos, después de 3700 años, manteniendo su conciencia intacta, despertaron gracias a la caca de murciélago. Pero solo las personas que quedaron con la conciencia despierta pudieron despertar. Los que se durmieron no, porque Zeno aún no descubrió cómo crear el líquido antipetrificación como hizo Senku, y junto a los que despertaron, se movió hasta donde ahora tiene su base, y gracias al Usopp del anime, consiguieron platino, porque resulta que este planeaba regalarle un anillo a Luna justo cuando ocurrió la petrificación mundial, y para proteger dicho anillo, se lo tragó. Sí, no quiero saber lo incómodo que debió haber sido eso. Al despetrificarse, lo escupió y con platino, avanzaron muchísimo más rápido que Senku y los demás. De esa forma, consiguió tanto avance científico en tan poco tiempo, y mientras Senku y los demás se enteraban de esto, Luna, por otro lado, estaba a nada de señalar a Taishu para que Stanley le dispare, pero cuando estaba por hacerlo, no lo hizo porque sintió culpa, ya que Taishu fue de los primeros en decir de salvarla, y se le hizo muy raro también de que Senku sea tan inteligente, principalmente porque a ella le gustan los tipos inteligentes y Taishu definitivamente no lo es, pero Senku sí. Por eso mismo, en vez de señalar a alguien, mandó un mensaje a Stanley y a los demás diciendo el nombre de Senku, cosa que le notificaron a Zeno, el cual al enterarse detuvo a Stanley porque claro, ya lo conoce, es su pupilo, claramente no va a mandar a dispararle, no quiere muerto a un conocido, ¿verdad? Le mandó a disparar igual. Sí, lo detuvo solo para decirle para. Taishu era un doble. El verdadero líder es Senku. Mide tanto, tiene 19 años, es un tipazo, pero bueno, quiero ser un dictador y él estaría en contra, matalo. Cosa que Stanley estaba por hacer. Ryusui notó que Luna actuaba raro. Encima notaron una interferencia de llamada encriptada por la radio y se dieron cuenta de que posiblemente, gracias a las armas enemigas, podría haber un francotirador, así que todos se pusieron a cubierto. Pero igual, Stanley disparó a Senku, el cual apenitas llegó a mezclar el almidón con agua para convertirlo en un fluido que cuando se le ejerce presión actúa como un sólido, el cual usó como chaleco antibalas casero, que no sabía si podría funcionar contra las balas, pero de hecho funcionó, más o menos, porque fragmentos de la bala llegaron a herirlo, pero no de gravedad, así que sigue vivo, pero quedó un poquito herido. Bueno, si está hecho bolsa. Le perforaron un pulmón y sin la ayuda de un doctor se va a morir en cuestión de tiempo, pero afortunadamente Luna estudió medicina. Qué conveniente, mira vos. Lo malo es que era la más torpe de toda la clase y siempre le costó, pero igual recuerdo un par de cositas de la facultad, por lo que intentará ayudar a Senku, quien prácticamente lo estaba por vender a sus enemigos, quien debía decir este es el científico, mátenlo. Ella se ofreció a ayudarlo solo porque se enamoró de él por ser muy inteligente. Ay, qué lindo es el amor. Aunque esta le dijo que lo ayudaría solo si le promete que se convertirá en su novio. Pero él dijo que sí, así que todo bien. En el pasado ya se casó y divorció al minuto por conveniencia. Decir que será su novio para que le salven la vida es lo menos raro que haría Senku, ¿no? Mientras tanto, llamaron a Chrome y los demás para comunicarse por código Uesugi. En el antiguo Japón se usaba el código Uesugi, un sistema cifrado con columnas enumeradas por el lado izquierdo y por el lado superior con el alfabeto ordenado, y debían decir dos números. El primero es el del lado superior, el segundo es el del lado lateral, y en la casilla que conecten ambos números daría una palabra, por lo que estarían diciendo números que parecían al azar por teléfono para que Zeno no pudiera descubrirlo por ser estadounidense, y de esa forma se pudieron comunicar. Transmitieron el mensaje de lo que pasó con Senku y este terminó dejando todo en Chrome, confiando en todo lo que este aprendió de él. Senku lo veía capaz de seguir con todo el trabajo científico, y es que ahora ya saben dónde está la base, llegaron a su casa con Hyoga y Suika, los cuales ahora planearían llegar a la base de Zeno pero sin ser vistos, y para eso cavarían un túnel. El problema está en que cavar un túnel desde acá hasta allá les tomaría meses. Por eso mismo, Chrome dibujó los planos de un taladro, planos que le mandarían a Kaseki, que lo construyó y lo enviarían con Taishu, quien en el camino se terminó llevando a Carlos, quien seguía vigilándolos, y cuando este se enteró de que Senku y Luna ahora son novios y él está perdidamente enamorado de ella y quiere que ella sea feliz, se puso del lado de ellos, así que les terminó dibujando los planos de la base de Zeno. De esa forma, con el taladro, ellos avanzarían hasta la base enemiga bajo tierra, mientras que al mismo tiempo ya habían pasado 2 semanas y Zeno, por su lado, parecía haber terminado un proyecto secreto, un vehículo inmenso, y como ya lo tiene terminado, mandó a Stanley en avión nuevamente al barco Perseo. Pero Ryusui, con Senku medio recuperado, lo estaban esperando. Con el barco ya terminado, siendo ahora un portaaviones, y con incluso el avión terminado, empezaron la pelea científica por los aires. Ryusui y Senku pasaron muy cerca con algo parecido a una ametralladora para confundir a Stanley, haciéndolo pensar de que tienen armas de fuego de alto nivel, y ambos intentaban ponerse detrás del otro para tener ventaja.
Stanley lo consiguió primero, por lo que Ryusui dobló bruscamente para seguido recuperar la dirección dejando avanzar a Stanley, pero este enseguida se elevó, perdiendo velocidad también para al bajar, colocarse nuevamente atrás de ellos, a lo que Ryusui hizo lo más loco que se le ocurrió. Frenó y el avión quedó en vertical en el aire, weón. Hasta Stanley quedó sorprendido porque dicho motor no serviría para llevar a cabo tal maniobra si no fuera porque Ryusui tuvo fe. ¿Qué? Y es que Stanley pensaba que usaban gasolina, pero no solo eso, sino que Senku mandó a hacer aceite de ricino para poder usarlo en el motor y de esa forma consiguió acomodarse nuevamente detrás de Stanley y estaban a nada de poder dispararle a su hélice para dejarlo fuera de juego, a lo que Stanley empezó a moverse de un lado para el otro intentando evitar que le disparen, pero dicha maniobra requería bajar su velocidad, así que Ryusui tomó altura posicionándose encima del avión de Stanley y Senku, al igual que derribaron el primer avión, empezó a tirar bombas de gas acetileno consiguiendo así derribar a Stanley y ganar la pelea aérea. Si no fuera porque el tonoto de Senku, por estar débil, sin querer soltó una de las bombas y su avión también se vio afectado, cayendo justo al lado del de Stanley, pero tranquilos porque siguen vivos. El problema está en que cuando llegan hasta donde se encontraba Stanley, se dan cuenta de que este en realidad no era Stanley, sino que era Charlotte Bonnie, la culona que está bajo el mando de Stanley. ¿Quién les dijo? Ganaron la pelea, pero no ganaron la guerra, porque mientras ellos estaban combatiendo en el aire, ¿se acuerdan que Zeno había terminado de construir un vehículo gigante? Bueno, era un submarino, el cual mandó a atacar al Perseo con varios hombres armados con metralletas liderados por Maya, quienes capturaron a todos y por más que Moz y Matsukase los hayan enfrentado con todo lo que aprendieron entrenando con Hyuga y los demás, no pudieron hacer mucho porque del submarino salió Stanley disparándoles a ambos, dejándolos inhabilitados, capturando por completo el Perseo, por lo que Zeno ya estaba cantando victoria diciendo que habían vencido gracias a su caballo, refiriéndose a Stanley como una pieza de ajedrez, si no fuera porque Senku dijo que él también tiene un caballo que mandó hacia él, y ese era nada más ni nada menos que Tsukasa con Kohaku, quienes llegaron tras cavar el hoyo y apuntaron con sus armas a Zeno, rodeándolo, dejándolo con una cara de sorprendido que ni siquiera él se esperaba. Y es que mientras Stanley y los demás atacaban el Perseo, Tsukasa con Kohaku y Hyuga llegaron a la base enemiga, se infiltraron distrayendo a los guardias, alcanzaron a Zeno, lo secuestraron salvando a Gen, volvieron al túnel y Chrome planeaba usar una explosión para cerrar el túnel y con la onda expansiva llegar hasta el otro lado al mismo tiempo. Era un plan que sonaba bien, pero maliosal, porque si bien todos pudieron escapar, Chrome y Zeno quedaron atrapados y el túnel se cerró por ambos lados, por lo que Taisho empezó a excavar de un lado y Brody, el mecánico, dijo que había que priorizar el recuperar a Zeno cavando de ese otro lado porque los que hayan quedado atrapados podrían morir, aunque igual no consiguió llegar antes que Taisho y en el proceso, Zeno intentó llenarle la cabeza a Chrome sobre sus ideas de conquistar el mundo, porque se dio cuenta de que él no es un científico del siglo XXI, pero que aún así entiende lo básico sobre la ciencia, diciendo que en el pasado la gente intentaba controlar el mundo con reglas tontas como la fuerza y la política, pero que ellos podrían volverse líderes usando el puro poder de la ciencia, cosa que Chrome claramente ignoró, porque él dice que entiende a lo que se refiere más que nada por Magma y su grupo, porque ven como lo único importante la fuerza, pero que tampoco puede criticar la forma de pensar de los demás, así que básicamente le dijo que no. Por otro lado, Senku con Ryusui llegaron hasta donde estaban estos, Zeno se dio cuenta de que Senku seguía vivo y le brillaron los ojitos como si fuera el Dr. Octopus viendo a Peter Parker. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. Zeno le dijo que de seguro sobrevivió con algún método científico porque a Stanley nunca falla un tiro y dijo que eso es elegante. Pero Senku dice que no hay tiempo para hablar de cosas sin sentido, muy lindo el reencuentro y todo, pero ahora deben avanzar. Y como no pueden volver al Perseo porque eso implicaría ir a que los mate Stanley, lo que harán ahora será escapar y seguir su viaje. Y vos me vas a decir, ¿los van a abandonar? Nah, para nada. Sí. A ver, Luna cuando se reencontró con Max, le dijo que se puso de novia con Senku, así que este también se puso de su lado y le ayudó a escapar junto a Franzo y Shikase, quienes se reencontraron con Senku y los demás, se robaron un barco de Zeno y se fueron en barco río abajo engañando a todos con que los iban a petrificar con la medusa. Stanley disparó al Petrificainator, dándose cuenta de que no funciona, y Senku junto a los demás, llevándose a Zeno de rehén, escaparon dejando a todos atrás, formando el primer acuerdo de países con Brody por teléfono. Y es que firmaron un acuerdo verbal donde Senku dio la receta de líquido antipetrificación a cambio de que ellos cuiden a su gente para crear una ciudad con 1 millón de habitantes despetrificados, y que hasta que no lo consigan, no devolverán a Zeno. Por lo que ahora, Yuzuriha, Moz, Masukase, Minami, Homura, Yo, Nikki, Magma, Kirisame y todos los demás se quedarán en Estados Unidos para formar una ciudad dando vida nuevamente a Estados Unidos, mientras que Senku se llevaría a Zeno junto a los demás siguiendo su aventura, yendo ahora directo al continente de donde salió el rayo petrificador inicial, América del Sur. Es una América.
pero en el sur. Que ya te digo, según el anime, el rayo salió de Brasil. Pero en fin, suscríbete si querés que resuma la segunda parte de la temporada cuando salga el mes de julio de este mismo año y báñense. ¡Chao! También me olvidé de mencionar que Stanley los va a perseguir en el proceso, así que posiblemente seguiremos viendo a Stanley.